Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El presidente Biden llega a Bruselas para participar en la cumbre de emergencia de la OTAN. La Alianza Atlántica, por cierto, ya adelantó que va a desplegar 4 batallones en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria. Bueno, los países miembros de la organización que tienen frontera con Ucrania, también por supuesto incluyendo la frontera polaca, que está totalmente militarizada, la parte del aeropuerto. Y en estos momentos hay 100.000 soldados estadounidenses en Europa. Eso es todo un ejército, más los 40.000 de los otros 29 miembros de la Organización del Atlántico Norte, o sea, de la OTAN. El gobierno de los Estados Unidos, y esto es muy importante, ha acusado ya oficialmente, ya no es solo una acusación al aire libre, sino oficialmente a las tropas rusas de cometer crímenes de guerra en Ucrania, algo de lo que estas imágenes no dejan lugar a dudas. Sin embargo, la página del ejército ruso sigue alardeando de su poderío coheteril, subiendo estas imágenes a las redes de lanzamientos de misiles de largo alcance que primero, como ustedes ven, se elevan, ¿no?, de manera vertical, hacen esta curva, bueno, y salen, se dirigen hacia el blanco, ¿no? Con cuánta exactitud no sabemos, porque si son muy exactos no tienen cómo justificar que estén dando en blancos civiles, en edificios, en hospitales, etcétera. Incluso publicaron imágenes desde uno de los barcos, aquí los vemos, que indiscriminadamente lanzaron cohetes contra ciudades portuarias. Yo creo que ahí hay que incluir Odessa, no sé si llegaría uno de estos cohetes a Mariupol. Las imágenes son apocalípticas de cualquier manera. Y con ellas iniciamos el programa en el día de hoy. Bienvenidos a Fondo. Bien, nos acompaña Miguel Cosillo, gerente general de América CB Network, periodista. Muchas gracias por estar con nosotros. Andrés Reinaldo, director editorial de nuestro servicio informativo en la televisión. Muchas gracias por estar acá. A ver, no sé por dónde empezar, pero lo de los crímenes de guerra, sí, al hacerlo oficialmente, hay unas declaraciones que quiero poner primero antes del análisis de Beth Van Schaak, que ella es la embajadora de Justicia Criminal Global en el Departamento de Estado, y explica qué es lo que pasa a partir de esta acusación por crímenes de guerra contra el ejército ruso. Adelante. Any alleged crime, ultimately it will be for a court of law to determine individual criminal responsibility, who is directly responsible for these particular cases. The U.S. government will continue to track reports coming out of Ukraine of war crimes, and we will share this information with our friends and allies and with international and multilateral institutions as appropriate. We are also supporting the Ukrainian Prosecutor General's Office and their War Crimes Directorate and supporting civil society documentation efforts. A ver, ya estamos hablando. Sí, mira, primero, esto surge en el mismo momento que el presidente Biden visita, mañana va a participar en la reunión extraordinaria de la Organización del Atlántico Norte, participa también en otra reunión en el Consejo Europeo y va a visitar Polonia. Incluso ya hoy la prensa ucraniana estaba develando la posibilidad de un encuentro entre Biden y Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en territorio polaco. Eso no se ha confirmado todavía porque obviamente en el curso de cómo va la guerra, pues habrá que ver. La militarización, discúlpame, en la frontera polaca y en los aeropuertos indica que algo... Claro, pero traigo esto a la mesa por lo siguiente. El presidente Biden la semana pasada había ya calificado a Vladimir Putin como lo que es, un criminal de guerra. Lo había dicho también el secretario Anthony Blinken, el secretario de Estado. Ahora, que el gobierno de los Estados Unidos de manera oficial califique que las fuerzas rusas, y ahí está la declaración de la embajadora, ha cometido crímenes de guerra y que está recopilando toda la información y que está ayudando a la Fiscalía ucraniana, a mí me parece que lo que vamos a ver próximamente es o el establecimiento de un tribunal especial para crímenes de guerra, como ocurrió en el caso de Ruanda en el año 94, y también el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia. Ahí fueron juzgados el caso de Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Franko Mladic, todos fueron juzgados. Bueno, Milosevic murió en la cárcel, pero están juzgados. Yo creo que se está aceptando el precedente
porque Estados Unidos está a punto con sus aliados de anunciar nuevas sanciones duras económicas, pero creo que esto va a tomar el cariz de la justicia penal internacional. Mira, está la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo de Naciones Unidas, número 1. 2, está la Corte Penal Internacional, están los tribunales de La Haya. Se pueden convocar desde el punto de vista de las naciones del mundo un tribunal especial internacional que no esté sujeto a Naciones Unidas. Yo creo que esto es lo que se está conformando por una razón muy sencilla. Se ha manejado incluso en Naciones Unidas la posibilidad de expulsar del Consejo de Seguridad a Rusia, del Consejo Permanente de Seguridad, que tiene voz, voto y, lo más importante, veto. Yo no creo que China se sume a esto y quedaría la votación, bueno, 3-2 y no pasaría nada. Pero la presión internacional sobre el tema de la justicia criminal, es decir, criminalizar a estos bandidos, yo creo que es el siguiente paso que la comunidad internacional está a punto de dar. Igual me equivoco. Hay una noticia aquí también, en la tarde la habíamos visto en Radio Caracol, pero que ya también se concreta, que es que Rusia declaró persona non grata a los diplomáticos norteamericanos. Sí. Esto es una, como se dice, una retaliación, es decir, una respuesta al anuncio que había hecho ya Estados Unidos de la expulsión de diplomáticos de la sede rusa en Naciones Unidas y también en Washington acusados de espionaje. Y se suma también a una noticia que salió hoy: Polonia ha expulsado de su territorio a 45 diplomáticos rusos, es decir, la mitad de la embajada rusa en Varsovia ha sido expulsada acusada de espionaje. Es decir, las actividades de la diplomacia rusa están más que demostrado, son actividades de espionaje, no es una historia nueva, pero el hecho es que esto puede llegar, como salió la semana pasada, al punto de la ruptura o colapso de las relaciones Moscú-Washington. Quizás también lo veamos, vamos a ver. Zelensky habló ante el Pleno del Parlamento francés y se quejó de las empresas francesas que aún siguen haciendo negocios con Rusia. Habló, que tú lo recordabas hoy también en la radio, Andrés, habló, a ver, digamos que por orden, primero ante el Parlamento británico, el canadiense, el norteamericano, el italiano, el francés, es una cosa así. Habló con el Papa. No, mira, Zelensky ha desplegado una guerra de propaganda formidable y la verdad que y de contrapropaganda. Y se ha mantenido a la vez muy activo sobre el terreno, visitando hospitales, visitando a los heridos, a los enfermos, a las tropas. Hoy la mala noticia hoy de la guerra quizás sea que a estas alturas quizás ya Mariupol puede estar tomada. Se estaba combatiendo casa por casa. Sí, ahí tenemos algunas imágenes de la destrucción de Mariupol, que da arrasada. Una ciudad, un 90% de la ciudad estaba arrasada, que una ciudad enorme. Mira eso, qué horror, ¿no? Sí, una ciudad que habitualmente tiene cerca de 500,000 de personas. Aún así hemos visto que en los alrededores de Kiev las tropas rusas han tenido que contener la ofensiva y han tenido que pasar a una actividad defensiva. Hay una ciudad, Mykolaiv, sí, ¿no? Que aparentemente fue recuperada por los ucranianos. Sí. Hay informaciones contradictorias, como siempre, en todo este tema. Bueno, las fuerzas ucranianas. Ahí vemos estas imágenes, ¿eh? Así es. Una cosa que son sacadas por los ucranianos, estas imágenes. Sí, una cosa que estábamos comentando que es importante es el hecho de que los rusos no han podido, parece mostrar fotos, documentación de grandes cantidades de prisioneros ucranianos. Han dejado los cadáveres. Los rusos tomando prisioneros ucranianos, ni que han hecho mella tampoco en los mandos ucranianos, ya lo hubieran hecho, ya lo hubieran anunciado, me imagino yo, después que a ellos les han matado 4 generales sobre el campo de batalla y varios comandantes. Y no solo eso, han dejado sobre el terreno, las imágenes están por ahí, muchos cadáveres. Es decir, se ha ido hablando, Rusia no reporta una baja, creo que desde principios de marzo, 2 de marzo, si mal no recuerdo. Primero, 2 de marzo la prensa internacional y las propias fuerzas ucranianas dijeron que le habían causado 3.000 bajas, después 5.000, después 7.000, después 10.000. Hoy, un alto oficial de la Organización del Atlántico Norte ha dicho que las bajas rusas pueden llegar a 15.000.
Sí, es decir, eso es mucho. una catástrofe de planeación estratégica. Es más del doble de las bajas americanas. Lo que pasa es que esa era una cifra del Estado Mayor del Ejército de Ucrania que había sido puesto... Pero en lo duda, está tú diciendo dices- la OTAN. Lo Pero está lo diciendo, está hoy lo diciendo, dice lo la está OTAN. diciendo. Sí, que si es así sería más del doble de las bajas de Estados Unidos durante 20 años en Afganistán e Irak combinadas. Ahora fíjate, hoy que ha muerto Madeleine Albright, la primera mujer que fue secretaria de Estado, ha servido para mucha prensa recordar que ella, que era de origen checoslovaco, que escribe hace pocos años un libro contra el fascismo, pero que ese libro contra el fascismo empieza contando pues los horrores de vivir bajo el comunismo y los horrores del ejército ruso, ¿no? Cuando ocupan medio continente, la mitad de Alemania, etcétera. No, Bueno, ella, sí, perdón, no. Ella, hay que recordar, decir, Alemania nazi ocupa Checoslovaquia en 1939. El padre, que había sido el padre de Madeleine Albright, un diplomático destacado, los lleva a Belgrado, la antigua Serbia, todavía no era la gran Yugoslavia de Tito, como él mismo le gustaba decir. Ella aprende no solo inglés, francés, ruso y un poco de serbio. Y ella dice, en el año 48, cuando llega Ellis Island, a la isla ahí frente a Nueva York, ella dice que en esos 10 años, tuvieron que emigrar a Londres, sufrió las dos grandes tiranías. Ella y su familia perdió en el Holocausto 26 miembros de su familia, incluyendo 3 de sus abuelos, porque ella era católica, pero de ascendencia judía. Ya. 26 miembros de su familia. Y dice que sufrió las dos tiranías que ningún ser humano debería sufrir. Fueron la dictadura y la tiranía fascista, nazifascista, y después la y la comunista. soviética. Sí. Sí, bueno, aquí es recordada porque le tocó bajo los eventos de Cuba, del tema cubano, entre ellos el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, donde ahí se supo... Por cierto, el 24 de febrero también. 24, el Fecha día de la igual, invasión el día de la rusa a invasión Ucrania. rusa a Ucrania. que ahí se descubrió que Estados Unidos tenía la capacidad de escuchar y de grabar cada conversación de avión a avión, de torre a avión, de Cuba, eso no se sabía. Y entonces se oyó que dijeron esa mala palabra, eufóricos, derribando, son unos abusadores, estaban derribando una avioneta desarmada. Y entonces ella hace la declaración que dice que esa palabra no era una muestra de valentía, sino de cobardía. Tenemos ese pedazo, vamos a recordarlo. Frankly, this is not cojones. This is cowardice. Thank you. We'll take several questions. Bueno, después ella estuvo aquí en el Orange Bowl y ese, por supuesto, la gente empezó a gritarle Y la fue palabra bautizada, es decir, su nickname, su apodo, le decían Madame. Sí, ajá, exactamente. Y con eso, además, ella impulsó, fue una de las que impulsó, primero siendo embajadora en Naciones Unidas, y después ella en eso todavía era embajadora en Naciones Unidas en el año 96. Ella asume la Secretaría de Estado a principios del 97, creo. Ella es una de las impulsoras del Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Ruanda. En menos de, creo, de 100 días murieron 1 millón de personas. Los Hutus contra los Tutsi en Ruanda. Tiene mucha actualidad todo eso. A la vuelta, los servicios de inteligencia norteamericanos aseguran haber detectado 140 direcciones de IP localizadas en Rusia que están revisando los dominios de Internet de 23 grandes compañías estadounidenses. Están buscando vulnerabilidades para atacarles, eso es lo que dicen. Ahora, ¿por qué lo saben? Porque según explican, los ataques cibernéticos no ocurren súbitamente, sino que hay siempre una actividad previa que los delata. Lo que no me queda claro es en qué consiste, ¿no? En qué consistiría un ataque de esta clase. Seguimos hablando con Miguel Cosío, periodista, gerente general de América CB Network, con Andrés Reinaldo, director editorial de nuestra cadena de televisión. Andrés. Sí, mira, el ataque cibernético se lo están tomando bien en serio acá y en Europa Occidental. Un ataque cibernético podría causar, puede tumbar los servicios telefónicos, los servicios de electricidad, el transporte, de hospitales, transporte, paralizar las ciudades, en fin. Los acueductos, una cosa temible es, tú recordarás que hace 2 o 3 años unos hackeadores rusos
lograron paralizar el acueducto de una ciudad y hubo que revisar todo, una ciudad de más de 1 millón de habitantes donde tú no puedes abrir la pila del agua para tomar, eso es importante. Entonces, como ellos van, los servicios cibernéticos de acá de Estados Unidos se dan cuenta porque ven los intentos de los hackers de entrar. Los hackers tienen que recopilar información. Exacto, tienen que hacer una labor de tanteo para explorar las debilidades de los servidores que ellos quieren penetrar. Y ahí es donde se dan cuenta los servicios nuestros de que hay un intento masivo de ataque. Ya varias instituciones de los Estados Unidos, desde 2016 para acá, han venido documentándose eso. Recientemente, por ejemplo, intentaron atacar el Buró Federal de Investigaciones, la Secretaría de Turismo del Tesoro, quiero decir, y instituciones privadas. Esto no viene de hace poco, esto viene ya de hace rato. Una imagen que sigue siendo terrible es esta, en este caso esta es de Mariupol, que están teniendo que enterrar a los familiares, a los vecinos, ahí al lado de las casas, no sé, son tumbas improvisadas, es una cosa al lado de los edificios. No sé si es porque los propios cementerios te dejan muy expuesto porque son espacios muy abiertos o porque no quieren separarse o como recordatorio, pero es una imagen impactante, bueno, y como queda todo. Volviendo al tema de la muerte de Madeleine Albright, tú me habías contado hoy en la radio que bueno, ella incluso enferma publicó un artículo sobre el día que conoció a Putin. ¿Cómo fue eso? Ella, creo que fue a finales de febrero, ella publica su visión de lo que ha hecho Vladimir Putin y ella no es que no lo creía, es que no lo sorprende. El presidente Bill Clinton la envía a ella ya siendo secretaria de Estado, creo que a finales de 1999 o no, en el 2000 ya siendo Vladimir Putin presidente de Rusia, y ella lo va a ver. Para conocerlo. Para conocerlo. Entonces, ella toma en su cuaderno, porque era una mujer que después hacía los análisis de lo que veía, y ella toma esa primera impresión. Número 1, dice que Putin es un hombre pálido, frágil, pequeño y es frío. Dice, es tan frío casi como un reptil. Eso lo escribe Madeleine Albright. Y poco después dice... Sí, porque lo comparó con alguien que había sido caluroso. Después ella lo compara. Lo compara con Yeltsin. Ella lo compara, dice, la última vez que estuve en el Kremlin me senté con Yeltsin. Y Yeltsin muy halagador, es decir, como que Yeltsin le gastaba broma y Yeltsin le quería vender otra imagen de Rusia. Y ella dice, este tipo es un tipo calculador, número 1, y dice, sentado frente a una pequeña mesa en el Kremlin, me sorprendió de inmediato el contraste entre Putin y Yeltsin, su predecesor. Mientras Yeltsin me había engatusado, Putin habló sin emoción ninguna y sin nota sobre su determinación de resucitar la economía rusa que estaba aplastada en ese momento. Y poco después me di cuenta que Putin llevaba años tratando de mejorar su reputación, pero lo que quería en el fondo era ampliar el poderío militar y económico de Rusia, debilitar la OTAN y dividir a Europa, sobre todo Europa de Estados Unidos. Y Ucrania era el centro de eso. Fíjate la eso visión. Fue hace 22 años. 22 años. La visión que tenía de la política internacional. Conoce, porque venía de ahí. Y la tenía de ahí. Y después leí algo también de Condoleezza Rice, que es una experta en Rusia. De hecho, ella ingresa, creo que a la campaña de Bush padre, siendo la especialista en Rusia. Sí, y ella también, en su encuentro con Putin, dice algo similar. Es decir, Estados Unidos viene estudiando a este hombre desde hace mucho tiempo. Lo sorprendente, a mi juicio, es... que lo sorprenda. No, lo sorprendente es cómo él logra hacerse de Crimea. Es decir, este plan de la invasión a Ucrania no es nuevo. Putin lo tiene en su cabeza desde hace mucho tiempo. Y estoy leyendo ahora su biografía, una de las mejores biografías que he leído últimamente de un periodista que ha estado en el Medio Oriente y estuvo en Rusia, que se llama Steven Lynn Myers, que escribió visionariamente hace un par de años la biografía de Putin, se llama Nuevo Zar, el ascenso y el reinado de Vladimir Putin. Y cuando tú lees el libro por parte desde su formación familiar,
tú vas descubriendo la personalidad de este criminal de guerra, como el presidente Biden lo ha dicho y el mundo entero. Y es de temer. Por eso, The New York Times ha revelado que la Casa Blanca ha formado un equipo de tarea que le llaman el equipo Tigre, de los más veteranos y conocedores oficiales en materia de seguridad nacional para estudiar los distintos escenarios según la respuesta que Vladimir Putin dé, si le da la locura de usar armas químicas, armas bacteriológicas o incluso armas nucleares. Es decir, Bueno, o sea, la reunión de la OTAN mañana veremos estaríamos que... allá en la Tercera Guerra Mundial, que el problema que tiene Putin ahora es ese. O sea, hay un volumen de tropas y de recursos occidentales tan grande sobre el terreno europeo que no hay manera de que Putin pueda ganar una guerra aunque la provoque. Solo con el chantaje atómico. Entonces solo lo que le queda es el chantaje atómico o la guerra bacteriológica. o la guerra química. bacteriológica. Entonces ahí sí, de la misma manera que al comenzar esta guerra dijimos que el desenlace en unos días iba a depender de la resistencia ucraniana, ahora debemos decir que probablemente el desenlace de esta crisis dependa de los rusos, la gente alrededor de Putin, las Fuerzas Armadas, hasta qué punto esos rusos que durante los últimos 20 años han vivido una prosperidad creciente, sus economías se han integrado a Occidente, y han disfrutado otra vida. Hay millonarios rusos, antes decían que no había... Oligarcas. Exacto, tú ves el skyline de Moscú y son rascacielos y todo. ¿En qué medida esa gente está dispuesta a sacrificar todo eso por esta aventura? Hay que ver. Se ponen a prueba todas estas medidas económicas. Les agradezco, por supuesto, la presencia. A la vuelta, les voy a enseñar el superteléfono de Tesla que podría servir para la oposición cubana. Es muy interesante. Pero antes, volvemos a Vladimir Putin. ¿Cómo piensa evadir las sanciones financieras? Está exigiendo que le paguen en rublos por el gas a aquellos países que, a pesar de ser calificados por él de hostiles, siguen comprando combustible a Moscú. Veamos cómo lo dijo. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли.